Les damos la cordial bienvenida a nuestro espacio de reflexión del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no puedo cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los irá guiando hasta la plena verdad. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y les anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirán y tomará de lo mío y les anunciará. Palabra del Señor. Pablo se encuentra en un escenario totalmente idolátrico. Tiene que hablar a un público politeísta. Muchos dioses comparten la vida de los habitantes de Atenas, a los que Pablo prefiere como mejor ni tocar ese punto de religión, es decir, son extremadamente religiosos. Pablo era considerado como un charlatán, pero recibió en medio de las exageraciones religiosas algo alentador para su predicación y encuentra un altar al Dios desconocido. Pablo apostó por ese Dios desconocido para profundizar en él el mensaje de Dios del cielo y de la tierra, que da la vida y el aliento a todos y que no habita en construcciones humanas ni en fantasías humanas. Dios pasa por alto aquellos tiempos de la ignorancia y manda a los hombres de todas partes para que se conviertan. El mensaje de Jesucristo queda abierto a otros pueblos, ahora para los atenienses, pero la broma y la indiferencia fue la respuesta. Digamos que Pablo no tuvo éxito entre tantos dioses. La sociedad actual ha dilatado imágenes de personajes famosos hasta convertirlos en héroes. Los hemos visto con el mundo del deporte, de la economía, de los artistas, de las telenovelas. ¿Cuándo ha sido la visibilidad en los tiempos de pandemia? La actual pandemia global ha fijado la mirada en los médicos como tales héroes. Una mirada merecida ciertamente. Sin embargo, me pregunto, ¿cuánto les durará tal alabanza? Aquellos que incluso han pasado y en el pasado tuvieron que pedir medidas extraordinarias de protección por el maltrato que recibían por la sociedad. Lo cierto es que tendemos a erigir altares y poner en pedestales fácilmente, incluso de manera exagerada, pero no nos religamos a nada, ni siquiera el hecho de haber temido por nuestra vida. ¿Cuándo se expresará el reinicio de nuestra sociedad? El Dios desconocido, al que negamos con tanta facilidad y de manera exagerada. Jesucristo muerto y resucitado, el Dios de la alegría y la ternura, sigue pasando por nuestra vida con su mensaje de paz y de perdón. Busca ser encontrado también por esta sociedad que siente fragilidad y miedo. El Dios de Jesucristo es el que impulsa a cada uno hacia un nuevo despertar, pero hoy es el gran desconocido en medio de tantos dioses insignificantes, pero exageradamente idolatrados. El Espíritu de la verdad es la que nos va a guiar y a una verdad plena, lo que anuncia el Evangelio de Juan, que la liturgia de hoy nos propone, que comienza con las palabras de Jesús diciéndoles a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no las puedo contar y no les puedo cargar con ellas por ahora. Jesús tiene una pedagogía, sus discípulos han de comprender el sentido de sus pasos por nuestro tiempo. No quiere sobrecargar la capacidad del ser humano para comprender el plan de Dios, la instauración de su reino, el lenguaje de las bienaventuranzas. Ahora toca el tiempo del sosiego, de permitir que cuaje sus enseñanzas, de profundizar cada palabra y cada acontecimiento. No es un Dios que nos haya dejado solos. Su aliento de vida, su espíritu de verdad será nuestro guía hacia la comprensión del misterio de Dios. Él nos comunicará lo que está por venir. Sin embargo, tampoco es un Dios
que no nos deje de actuar en la historia. No es un Dios que nos vuelva dependientes de su decisión. No esperamos su decisión, esperamos saber interpretar cuál es su voluntad, pero ¿dónde está la voluntad de Dios una vez pasada la tragedia? ¿Cómo comprenderla? Una cosa es cierta, solo quien es capaz de trascender el dolor sana su herida, es capaz de reconocer cómo Dios ha estado en su vida dando aliento, recreándola. Pero para esto hace falta ganar en libertad demasiados prejuicios que van nublando nuestra capacidad de decisión. Después de la tragedia hay que volver a respirar pleno y a pleno pulmón, pero no podemos volver a respirar como antes. Algo ha cambiado, no seremos los mismos, la vida ha sido tocada, no podemos volver a acelerarnos en la vida. Quizá tengamos la tentación de repetirnos que solo se vive una vez y que hay que aprovechar la vida. Sin embargo, la cuestión es medir cómo aprovechar y cómo vivir para vivir la hora. La oportunidad de la hora de Dios, del presente de Dios, de buscar encontrarte cara a cara con tu propia realidad divina. Dejarte guiar por el Espíritu de verdad, una verdad que resuena de una y otra forma. Me ha impresionado contemplar la soledad del Papa Francisco en esta Semana Santa, pero lo que más nos ha impresionado ha sido una cosa. A pesar de toda su soledad, rezaba, celebraba, buscaba en su interior comunicar una esperanza, un aliento para la humanidad, expresando su fe y su convicción. Estaba convencido en la comunión de la Iglesia, un Papa solo, pero acompañado. Los medios de comunicación y redes sociales han sido su aliado. Ahora podemos comprender un modo nuevo de ser Iglesia, de vivir la comunión, de orar y de alentar a la humanidad. Y de alentar como lo hacía el mismo Pablo en Atenas, que se enfrenta con todas las religiones paganas, que desconocen las tradiciones de los judíos. La ciudad vivía su decadencia económica y política, pero disfrutaba de un gran ambiente cultural y cultural que vivían creando los grandes sabios. El discurso de allí pronunciado Pablo es de suma importancia para Lucas, hombre abierto a la cultura griega, dialogante y conciliador. El discurso está colocado justo al comienzo de la gran misión de Pablo que le llevará a predicar el Evangelio en el mundo greco-romano, donde, desde el punto de vista religioso, la diversidad de religiones era la nota dominante. Para nosotros hoy en día lo fascinante de este relato es que justamente uno de los representantes más cualificados de la Iglesia de entonces escuche con respeto a los filósofos y haga suya las convicciones del mundo cultural griego de tolerancia hacia las religiones y dialogue y anuncie el mensaje de Jesús. Hoy llamaríamos a la actuación misionera de Pablo en Atenas diálogo religioso, la última y desafiante frontera de la misión universal de la Iglesia que estamos viviendo con tanta pasión en nuestros días. Esta escena de Pablo dialogando con las religiones no cristianas representadas por los filósofos de Atenas se repetiría en otros momentos de la vida de la Iglesia. En la actualidad, y gracias al Concilio Vaticano II, se abren las puertas al diálogo, atento y respetuoso con los creyentes de otras religiones, sin descalificarlos, sin prejuicios ni condenas. Ese diálogo continuo impulsado por el Papa Francisco. Todos somos hijos de Dios, y a todos nos llama a sentirnos miembros de la familia de hijos. Esta fraternidad universal tiene actualmente más posibilidades que otras épocas de la historia de la humanidad. En nuestra relación siempre hemos de buscar primero lo que nos une, más lo que nos separa. O como alguien escribió, hay quienes aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y quienes le buscan de todo corazón porque no le conocen. Qué feliz es la gente que cree. Si fuera verdad, es verdad. Dios existe, está ahí, es alguien, es un ser tan personal como yo, que me ama, que me llama, que me invita, que me exhorta, que me consiente. Y en la última cena Jesús tiene una larga conversación con sus discípulos y durante esta conversación les habla de 5 oportunidades del Espíritu Santo. Los discípulos sienten una gran tristeza porque Jesús se va a retirar de su lado ante la magnitud de esta desolación,
Jesús confronta a sus discípulos con la promesa del Espíritu Santo que fortalecerá la fe de los discípulos incluso en los momentos de crisis y de persecución. Hoy también la promesa de Jesús es actualísima a favor de todos nosotros sus discípulos, que también queremos seguirle, pero encontramos tantas dificultades en el camino. No se trata de comprender quién es el Espíritu Santo, se trata de invocarlo, acogerlo como el dulce huésped del alma, es decir, de corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y infunde en ellos el fuego de tu amor. Alguno me dirá, Padre, pero así no entiendo quién es, cómo le voy a llamar y cómo lo voy a invocar. El misterio de esta persona divina es como el fuego, que si no te acercas a él no te calienta. Déjale entrar en tu corazón y serás de verdad otro, es decir, serás un cristiano de fuego, lleno de espíritu. Jesús nos prometió, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos va a guiar hasta la verdad completa. No busquemos actos de publicidad, no reivindiquemos como los mejores, porque en ese momento fue el estilo de Jesús. Dios es más inteligente que nosotros. Su Espíritu, el gran protagonista de la misión hoy y siempre, encontrará siempre los caminos mejores. La fortaleza de la comunidad católica no depende de los méritos de sus miembros, sino de Jesús, que en su despedida dijo a sus apóstoles: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final del mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.